Bienvenidos, apreciados participantes, a la sesión número 37 de la Teleclínica Ecopediatría Crecimiento Talla Baja. Este es un programa de educación media continua que se desarrolla desde la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela los primeros viernes de cada mes, dedicado a tratar problemas pediátricos. En nombre del equipo que organiza este programa, les habla Jesús Velázquez, médico pediatra, quien tiene suma placer en saludarlo cordialmente. Como en anteriores oportunidades, vamos a compartir hoy conocimientos con expertos nacionales sobre aspectos relevantes de los efectos de la COVID-19 y sus consecuencias en niños, niñas y adolescentes. En esta oportunidad, hemos considerado actualizar lo concerniente al tema salud mental en la infancia y adolescencia durante el contexto de la pandemia. Y es que, como se sabe desde el inicio de la pandemia de la COVID-19, las autoridades sanitarias adoptaron como una de las medidas efectivas para la contención del contagio el distanciamiento físico voluntario y cuarentena en la casa con cierre de centros educativos y suspensión de actividades de grupo. Estas medidas, ciertamente muy efectivas en combinación con otras, trajeron como consecuencia cambios significativos en la actividad diaria y rutina de la población, pero en especial en la rutina y actividades de formación en niños, niñas y adolescentes. En este sentido, y a través del contexto en el cual nos manejamos y a más de un año de inicio de la pandemia, numerosas publicaciones reflejan los impactos negativos de la COVID-19 y sus implicaciones en la salud mental de la población infantil y de adolescentes, y que se manifiestan de diferentes maneras e intensidad. Y es así que, de acuerdo con esos reportes, algunos pueden tener miedo, ansiedad, incertidumbre, preocupación, confusión mental, estrés, cambios en el patrón del sueño, sedentarismo, cambios en los hábitos alimenticios, soledad, situaciones todas ellas que al combinarse con otras condiciones conflictivas, especialmente familiares, pueden conducir a intentos de suicidio. Justamente a fin de llamar la atención sobre estos aspectos, hemos logrado reunir a reconocidos expertos en la materia, a quienes iremos presentando en el momento de su intervención, y con los que compartiré conocimientos sobre este tema a objeto de que el pediatra o médico de familia o educadores puedan ayudar a padres y representantes a descubrir alteraciones de la salud mental en este grupo poblacional y cómo ayudar a su solución. Como siempre, quiero recordar que después de la presentación del ponente, habrá una ronda de preguntas que pueden hacerlas a través del chat de YouTube. E igualmente esta transmisión se está grabando de manera que a más tardar en los próximos 4 días será colocado en el canal de YouTube de SOS Telemedicina, donde podrán volver a ver y oír las intervenciones. Dejo pues en el uso de la palabra a nuestro primer invitado, el doctor Abel Saraiva. Él es psicólogo de la Universidad Central de Venezuela, psicoanalista, coordinador adjunto de SECODAP, Centro Comunitario de Aprendizaje, y coordinador del Servicio de Atención Psicológica de SECODAP, Crecer Sin Violencia. Por cierto que en los últimos días el profesor Abel ha tenido gran presencia en los medios de comunicación social al presentar un informe Somos Noticia del capítulo de salud mental de SECODAP 2021. El profesor Abel nos hablará sobre el impacto de la pandemia en la salud mental de niños, niñas y adolescentes. Experiencia de SECODAP. Profesor Abel, adelante. Gracias, doctor Jesús, y gracias a todo el equipo de SOS Telemedicina por la invitación. Para mí es un gran honor y un placer poder compartir el trabajo que venimos realizando desde SECODAP y poder compartir sobre todo en un contexto como el que estamos viviendo en este momento en el país, datos, ¿no? Y una de las razones fundamentales que creo que debemos aprovechar en este momento justo es la oportunidad de poder compartir con ustedes los datos que disponemos en un contexto donde encontrar justamente evidencia de los daños
a veces se hace complejo y parece paradójico porque pudiéramos pensar que, bueno, que el daño, el impacto de la situación que se está viviendo es tan notable que cómo es que luego no hay datos, pero una de las características justamente de las emergencias humanitarias complejas tiene que ver con ese sentido o esa dinámica en la que la dimensión del impacto se hace difícil de calcular porque, bueno, porque no hay acceso a data, no hay acceso a información independiente que permita, bueno, ayudar a darle escala. Y bueno, en ese sentido, el día de hoy les vamos a traer los datos más actualizados que disponemos en Secodap, que corresponden al periodo 2020 y al primer trimestre del año 2021. Y bueno, efectivamente la ponencia se titula Impacto de la pandemia en la salud mental de niños, niñas y adolescentes. De entrada les advierto, el informe está en la página web de Secodap, www.secodap.org, donde van a poder encontrar el detalle. Por razones del tiempo que dispongo para esta presentación, solamente me voy a centrar en el impacto de las alteraciones del estado de ánimo, que es apenas uno de los elementos de este informe, por lo que los invito a que puedan leerlo en detalle. Voy a caracterizar un poco la atención que nosotros hemos ofrecido en relación al año 2020. Decir que, bueno, que en Secodap, en el servicio que disponemos, se atendió un total de 3.519 personas, realizándose un total de 4.365 consultas. Importante destacar que esto representó un 435% de nuestra meta. Nosotros estábamos planificando para el año 2020 que íbamos a realizar 1.000 consultas y terminamos haciendo, bueno, pues 4 veces más ese esfuerzo. Esto implicó que nuestro servicio pasara de una respuesta de lunes a viernes en horario de oficina a una respuesta 365 días del año, bueno, con unas características bien particulares. Destacar que el 66% de nuestros casos fueron niños, niñas y adolescentes, 6% menores a 4 años, 33% entre 4 y 12 años, 27% de 13 a 17 años. El resto de nuestra población atendida son padres, madres y cuidadores de estos niños que son pacientes de nuestro servicio. Por otro lado, 57% de nuestra población se identifica con el género femenino, un poco para caracterizar, adicionalmente decir que en el servicio de atención psicológica de Secodap, sobre todo atendemos población que predominantemente viene de sectores populares y que, bueno, y que además por ser nuestro servicio un servicio gratuito, pues, bueno, acoge a estas personas que requieren atención psicológica. Los principales motivos de consulta que encontramos durante el año 2020 y las proporciones se mantienen, aunque reciben algunos ajustes porcentuales en el año 2021, son, en primer lugar, las alteraciones del estado de ánimo. Y esa es la razón fundamental por la que he querido traerles ese tema el día de hoy, teniendo en cuenta que es el principal efecto en salud mental de la pandemia y que conviene en ese sentido, bueno, darle una mirada diferenciada. Tenemos también los comportamientos disruptivos en el hogar, conflictos familiares y violencia como los 4 primeros motivos de consulta. Añadiríamos como un quinto, que sigue siendo un tema de gran importancia, especialmente para nosotros en Secodap, la migración y movilidad humana como un motivo importante a la luz de todo el fenómeno de la niñez dejada atrás, que, bueno, que forma parte de nuestra realidad social en este momento. Quiero mostrar rápidamente cómo ha sido la evolución de estos motivos de consulta si comparamos el primer semestre del año con el segundo semestre del año, especialmente en cuanto a las alteraciones del estado de ánimo, que, como dije, es el tema que nos ocupa esta mañana. Vamos a ver que las alteraciones del estado de ánimo, que además para quienes nos ven a través del canal de YouTube, hay que decir que las alteraciones del estado de ánimo van a ser este continuo de manifestaciones que se expresa desde la ansiedad a la depresión, incluyendo, por supuesto, las manifestaciones mixtas de estos fenómenos, donde además, vamos a verlo un poco más adelante, aparece también concomitantemente, bueno, todo el riesgo suicida que puede estar dentro del marco de estos trastornos.
Un poco para dar dimensión, en el año 2019, las alteraciones del estado de ánimo representaron el 22% de nuestros motivos de consulta. Mientras que ya al inicio, en el primer semestre del año 2020, encontramos que estas ascienden a un 29% y luego del primer semestre aumentan durante los 6 restantes meses del año a un 44%. Un aumento acelerado, como pueden ver de hecho en el conjunto de las demás variables estudiadas, ninguno de los motivos de consulta evoluciona con esa expresión tan vertiginosa como lo están haciendo las alteraciones del estado de ánimo. Importante destacar también que ¿por qué dividimos ese corte de esta manera? Bueno, porque entendíamos que además a partir del mes de marzo en Venezuela, con el decreto de pandemia, se marca un punto de inflexión que genera cambios y justamente queríamos pues cortar en cuanto al periodo prepandémico y durante, ¿no?, la pandemia, para nosotros poder ver si es que efectivamente la pandemia había causado algún efecto, y como lo podemos ver en esta lámina, es claro cómo apenas a 3 meses del inicio de la pandemia ya hay un cambio particular, inclusive me atrevería yo a decir radical, en cuanto a la manifestación de estos fenómenos. Cuando analizamos las subcategorías que componen estas alteraciones del estado de ánimo, vamos a ver que la manifestación más visible es la depresión, tanto con episodios únicos o recurrentes, en un 19%. Vamos a tener que seguidamente la ansiedad, tanto generalizada, ataques de pánico, fobias específicas, mutismo selectivo o trastornos no especificados, nos habla de un 16%, que tal como les venía planteando, bueno, esta categoría agrupa estos dos polos de estas manifestaciones del estado de ánimo. Un 6% responde a la ansiedad mixta. Vamos a tener también sentimientos de tristeza o llanto frecuente en un 13%, irritabilidad o explosiones de rabia en un 13% también, sentimientos de angustia en un 14%, duelo en un 12% de los casos, llanto frecuente en un 13% de los casos, de manera que vamos a estar viendo que hay un conjunto de manifestaciones en este conglomerado que representa un 39% de los casos del 2020, donde la ansiedad, la tristeza, van a estar presentes en distintos gradientes, llegando inclusive, por supuesto, a la aparición de trastornos formales en relación a esto, lo cual, bueno, pues debe llamar poderosamente nuestra atención. Sin embargo, y yo quiero acá poner el acento, sobre todo porque tenemos poco tiempo, en el elemento quizá de mayor riesgo, y tiene que ver con la ideación y riesgo suicida. Durante el año 2020, nosotros encontramos que un 21.24% de los casos presentó ideación suicida. Tanto estructurada como no estructurada. Para quienes nos ven, la ideación suicida no estructurada implica aquellos pensamientos en los que la persona ha considerado acabar con su vida, pero no ha decidido, no tiene un plan, no hay un plan concreto en términos de con qué va a realizarse esto, ni en qué momento, o sea, no está estructurado como su nombre bien lo indica, mientras que la ideación estructurada representa justamente estos mismos pensamientos de acabar con la vida, pero ya con medios concretos para realizarlo, con qué lo va a hacer, dónde lo va a hacer, inclusive puede que existiera un plan para ello. Entonces, vamos a ver que 21.24% de nuestros casos presenta ideación suicida. ¿Por qué decidimos agrupar ambas formas? Bueno, porque entendemos que ya la aparición de la ideación suicida en niños y adolescentes en sí mismo representa un factor de riesgo que hay que atajar. En el gráfico que tienen en pantalla van a ver cómo la ideación suicida fue movilizándose o fue manifestándose a la luz o a la par, mejor dicho, de las alteraciones del estado de ánimo. Es decir,
Durante los primeros 3 meses del año 2020, van a ver que se mantiene una incidencia menor de casos respecto a momentos, a momentos posteriores de la pandemia. Vamos a ver que hay una incidencia que es relativamente estable, pero a partir del mes de marzo se produce un pico. Vamos a ver primero la línea sobre las alteraciones del estado de ánimo, considerable, lo cual responde a ese primer momento de ajuste, readaptación asociado al inicio de la pandemia y todo lo que significó el confinamiento. Además, vale la pena destacar que en Venezuela durante ese periodo además coincidió con un momento crítico en relación al abastecimiento de combustible, lo cual hacía que ese confinamiento fuera aún más radical. Posteriormente hay un declive durante el mes de mayo, y comienza a partir de allí a repuntar de forma aceleradísima hasta el mes de noviembre, donde nuevamente se produce un declive en el mes de diciembre. Conviene destacar que ambos declives observados en el mes de mayo y en el mes de diciembre nunca regresaron al punto prepandémico, lo cual ya nos advierte de que las condiciones, aún en los momentos donde pudiera haber cierto grado de regulación, nunca volvieron al estado anterior, y lo que está sucediendo en el 2021 pues nos refleja que, por el contrario, este es un fenómeno que no para de incrementarse. De hecho, vamos a ver ahora que la línea que reporta, la línea roja que nos reporta las alteraciones ya en el orden del riesgo e ideación suicida, pues evidentemente que ya nos advierten. Permítanme regresar un segundo, pues se me adelantó una diapositiva. Nos permiten visibilizar, y aquí tengo el puntero, nos permiten visibilizar cómo coincide el patrón de esta ideación suicida con las alteraciones del estado de ánimo, porque están íntimamente relacionadas, y que efectivamente esto, conforme fue avanzando la pandemia, no dejó de incrementarse. ¿Por qué el mes de diciembre es un primer mes, es un mes clave para ver este declive? Bueno, históricamente los servicios de salud mental experimentan bajas en los niveles de consulta y en las solicitudes incluso de atención durante estos meses, porque hay como una especie de ánimo colectivo que ocurre durante las festividades decembrinas, que hace que las personas pues no acudan a los servicios de salud mental y desciende. No obstante, como les decía, ese descenso, si lo vemos en perspectiva, pues es un descenso que aún así daba para preocuparnos. Al cierre del primer trimestre del 2021, tenemos que decir que las alteraciones del estado de ánimo hoy representan ya el 48% de nuestros casos. Es decir, que hubo un aumento todavía más grande, y como ven, la ideación suicida pasó en el cierre de 2020 de un 21.24% a un 25.93% solo en el primer trimestre del año, lo cual nos advierte que este es un fenómeno que, en tanto no se adoptan medidas estructurales para que pueda ofrecerse respuestas del sistema de salud, para que pueda ofrecerse una respuesta estructurada, pues bueno, la situación no hace sino deteriorarse de forma acelerada. Fíjense, interesante relacionar esto con casos de violencia. Sé que ya nos vamos acercando al cierre del tiempo que yo tengo disponible, pero no puedo dejar de compartir estos datos con ustedes. 18% de los niños y adolescentes que atendemos han sido víctimas de castigo físico y humillante en general en nuestra población en SECODAP en 2020. Sin embargo, ya en el año 2021, esta cifra aumentó a 26.3%, es decir, los niños atendidos cada día son víctimas de mayor uso de la violencia en el contexto del hogar. Y de hecho, a pesar de que tenemos razones que explican esto, como el comportamiento disruptivo en el hogar, los conflictos en el grupo familiar, que nos hacen sentido cuando pensamos por qué los papás castigan o violentan a sus hijos, vamos a tener que, por supuesto sin justificarlo, pero entendiéndolo, pero vamos a tener que un 23% de esos niños que reciben castigo físico, es decir, y es la segunda razón por la que son castigados, son niños que presentan alteraciones del estado de ánimo, lo cual tiene que encender poderosamente nuestras alarmas, porque quiere decir que los padres que están
teniendo niños en casa que presentan ansiedad, depresión, ideación suicida, pudieran estar ofreciendo como respuesta el uso del castigo físico y la violencia para tratar de contener o de manejar esas manifestaciones del comportamiento que aparecen. Y esto tiene que llamarnos poderosamente a la reflexión, porque sería como intentar apagar un fuego con gasolina, es decir, es algo que no tiene ningún sentido, pero que la falta de información, la falta de sensibilización sobre los temas de salud mental hace que padres y madres puedan interpretar comportamientos que se enmarcan dentro de una necesidad más bien de atención psicológica o psiquiátrica. Los padres lo interpreten como conductas desafiantes, retadoras, que requieren ser disciplinadas, y como vemos, pues esa espiral entre una carencia estructural en las condiciones de atención en salud mental en el país, más una familia sobrecargada, sin la información suficiente, pues por supuesto que representa como la clave para una tormenta perfecta en cuanto a la salud mental de niños y adolescentes, que es lo que estamos viendo. Ahora, en síntesis, podemos afirmar que el impacto, ¿ok?, de la salud mental en niños y adolescentes es notable. Yo me atrevería inclusive a decir que es devastador. Hoy, en este momento, debemos señalar que la salud mental y el apoyo psicosocial son indispensables para poder sortear esta cara oculta o esta cara invisibilizada de la pandemia, que, bueno, que tiene que ver con el impacto en la salud mental de niños, niñas y adolescentes. Por acá les dejo en la lámina pues nuestras vías de contacto: www.secodap.org. Esa es nuestra página web donde pueden acceder al informe, al reciente estudio también que hicimos sobre el suicidio en Venezuela y las políticas públicas, las cuentas de Instagram, Twitter y todas las redes de Secodap y mis propias redes sociales, y el correo electrónico, a fin de que cualquier pues comentario, duda o lo que sea, también pudiéramos aclararlo. Nuevamente agradecido con el equipo de SOS Telemedicina por la invitación a participar de este importante espacio. Muchas gracias, profesora Abel Saraiva, por despertar en el público que se conecta situaciones que son inimaginables, que están sucediendo en nuestra población infantil, a juzgar por las cifras que se presentan. Con razón, los medios de comunicación social han hecho eco del contenido de ese informe, y particularmente a mis colegas recomiendo su lectura. Igualmente les recomiendo a los que están conectados que desde ya pueden ir haciendo sus preguntas. Voy a presentar ahora a la doctora Elizabeth González, quien se conecta desde Maracaibo, por cierto. Ella es psicóloga, magíster licenciado en Psicología Clínica de la Universidad Rafael Urdaneta del Zulia, coordinadora de salvaguarda para Save the Children, codiseñadora del Plan Nacional de Primeros Auxilios Psicológicos e Intervención en Crisis de la Federación Venezolana de Psicólogos. La profesora Elizabeth nos va a hablar sobre la situación de primeros auxilios psicológicos para niños y adolescentes en el contexto de la pandemia. Adelante, doctora Elizabeth. Muy buenos días, bien, muchísimas gracias. Bueno, ante todo quiero agradecer al doctor Velázquez por la oportunidad de compartir en este espacio un tema que, bueno, considero sumamente necesario teniendo en cuenta los desafíos actuales del contexto en el que nos encontramos, porque en este sentido los primeros auxilios psicológicos son una estrategia que nos va a permitir reducir las probabilidades de que un estado de crisis evolucione y pueda devenir en un trastorno. Bien, en primer lugar, quiero compartir la siguiente pregunta que puede funcionar como punto de partida, y es: ¿cuáles situaciones pueden generar estados de crisis en la niñez y en la adolescencia? Hay que partir acá de la siguiente premisa, y es que la pandemia por COVID-19 es en sí misma un fenómeno que, si bien ya hemos asimilado como algo cotidiano, también puede ser desencadenante de muchas situaciones de crisis. Cuando existen familiares contagiados,
que han dado positivo en las pruebas o sencillamente tienen síntomas como tos, congestión nasal, aunque no sea por COVID, ya esto puede aparecer como un evento traumático que genere malestar intenso, ¿sí? Y este malestar seguro es significativamente mayor cuando ya se presencia o se conoce de la muerte de un familiar o de personas cercanas. También el confinamiento ha limitado el acceso de nuestros niños, niñas y adolescentes a espacios seguros como lo son las escuelas. Y esto también ha producido que el maltrato infantil, la violencia doméstica, incluso el abuso sexual, pudiesen ser perpetrados desde el hogar sin que personas externas lo detecten ni puedan apoyar en lo que es la derivación del caso. El riesgo de abuso sexual, en este caso y en esta siguiente lámina, hablando de abuso sexual en línea, también se presenta con el uso exacerbado de redes sociales y medios de comunicación virtual de nuestros niños y adolescentes, y esto tiende a ocurrir en el estado de confinamiento, además de que tiende a ocurrir generalmente sin supervisión. Y bueno, tenemos también lo que la repercusión de la pandemia inminentemente en los índices de desempleo. Seguro, cuando los padres de los niños pierden súbitamente su trabajo, la vulnerabilidad económica también va a aparecer como un factor estresor, y esto es porque así el niño no comprenda las implicaciones de un desempleo, de la pérdida del trabajo de un padre, la familia sí lo hace, la familia reacciona, la persona que ha estado desempleada expresa su malestar, y esto puede ser absorbido por nuestros niños también. Y bueno, también existe una necesidad de contacto social que sí es propia del ser humano. En los niños es indispensable siempre para su desarrollo social, la convivencia con sujetos contemporáneos, y por esto esta restricción social seguramente también puede ser un desencadenante de una crisis de desarrollo para ellos. Quiero enlazar también esto con el último ítem, explicando que, porque además de estos factores que ya hemos mencionado, el mero hecho de ser niño ya es un factor de vulnerabilidad adicional para experimentar una crisis. Los niños son sujetos de derecho, ciertamente, pero también son sujetos en desarrollo. Su personalidad, sus procesos cognitivos superiores están en proceso constante de maduración. Entonces, el no comprender del todo las circunstancias que lo rodean, el no comprender del todo las emociones que están sintiendo, es algo que sin lugar a dudas va a generar angustia. Entonces, bien, partiendo de esto, una vez planteado todo esto, vamos a pasar a definir qué es una crisis. Y esta la podemos definir como un estado temporal de desorganización que se caracteriza por esa incapacidad de resolver problemas o de responder ante situaciones utilizando recursos y estrategias ya previamente conocidos. Es decir, cuando como individuos nos quedamos sin recursos. Muchas crisis pueden resolverse a veces por sí mismas, una vez que el individuo de repente logra conectar con otros recursos o con otras estrategias, que logra minimizar sus propios niveles de angustia partiendo de sus recursos personales, pero esto no pasa siempre. Es importante aquí saber que una crisis no es un trastorno psicológico, ahí la diferencia también la vamos a explicar con relación al tema que también comentaba nuestro colega Abel. Una crisis no es un trastorno, no implica una enfermedad mental, es algo circunstancial, episódico, por así decirlo, pero seguro, si la persona no dispone de recursos personales suficientes o recursos ambientales y la crisis se extiende, entonces sí podría desencadenar en algún trastorno. Y eso es como el punto de enlace. Una vez entendido esto, vamos a pasar a conocer cuáles son las reacciones normales de niños y niñas en un estado de crisis, porque es así como vamos a poderlos identificar como individuos, como ciudadanos. Primero, pueden incurrir en reacciones generales como aferrarse a su madre, a su padre, a cuidadores, aferrarse, el estilo seguro dependerá del nivel de desarrollo. Y es además sumamente normal las conductas de regresión. Por ejemplo, la enuresis si ya existía control de esfínteres, regresar a dormir en el cuarto de los padres, etc. Y también puede haber variaciones en el patrón de sueño y de alimentación. Hay insomnios, pesadillas, inapetencia o puede haber hiperfagia. También muchas veces hay mutismo, que no hablan y buscan a veces aislarse del entorno.
Pueden mostrar además sentimientos de tristeza, llanto, y algo que es normal es que muchos niños expresan la tristeza a través de conductas iracundas o agresivas. Y lo cierto es que detrás de esa agresividad no solo hay una tristeza, también hay un miedo, hay preocupaciones intensas y bueno, el comportamiento motriz seguro también puede alterarse. Generalmente hay hiperactividad, pero a veces puede suceder todo lo contrario, una hipoactividad. La concentración, la memoria, la capacidad para resolver problemas, todos estos procesos cognitivos superiores también pueden alterarse. Y en los más pequeñitos es normal el cambio, además en los patrones de juego. Hay mayor juego solitario y a veces representan las crisis a través del juego simbólico como representando situaciones críticas a las que pueden estar ellos acostumbrados ya o pueden haber presenciado. Y ya generalmente luego de los 7 años, estos son como aspectos generales, pero ya después de los 7 años pueden aparecer otros comportamientos, a veces aparecen antes, ¿no? Pero, por ejemplo, esa resistencia a cumplir con actividades escolares, hablar constantemente sobre el evento, a veces de forma verborreica, pueden aparecer síntomas somáticos pronunciados, por ejemplo, síntomas circulatorios, taquicardia, síntomas gastrointestinales, y también al alejarse en este nivel de desarrollo de la etapa de egocentrismo infantil, comienza a haber además la preocupación por los otros y además el autorreproche al no sentirse capaces como tal de resolver. Ahora, los adolescentes, además de, bueno, muchas de estas reacciones ya mencionadas que también las expresan, ellos además muestran un apego especial no solo hacia la familia. Aquí es enteramente común el apego hacia sus grupos de pares y no es extraño que sientan como ese nivel de responsabilidad tan elevado sobre lo que pasa en su entorno. Entonces, bueno, obviamente, al verse en la imposibilidad de resolver el conflicto, van a devenir sentimientos de vergüenza, no soy capaz, también de culpa, que los van a llevar en este caso a la autocompasión y también puede ser al aislamiento. Pueden experimentar en casos extremos episodios de desrealización, donde hay una desconexión como tal de sí mismos y del entorno, o bien explosiones emocionales intensas, síntomas somáticos, conductas desafiantes, entre otros. Entonces, se trata de un cuadro bastante rudo y también, como lo mencionaba nuestro colega Abel, a veces lo podemos confundir con rebeldía adolescente, con berrinches infantiles, pero debemos entender que ante este cuadro estamos probablemente frente a un estado de crisis. Entonces viene la pregunta, ¿qué podemos hacer? ¿Qué necesitan nuestros niños y adolescentes? Y esta frase, bueno, que ven en pantalla, es de una adolescente de 15 años y ella lo expresa con una calidad impecable. Dice, quiero que estés cuando te necesite, pero sin agobiarme. Quiero que me ayudes a saber qué necesito y quiero que me entiendas cuando ni yo misma me entiendo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Aquí entramos de lleno en el terreno de los primeros auxilios psicológicos o PAP por sus siglas y los podemos definir como una respuesta humana. Esto es como ese apoyo de una persona a otra que está en una situación, que sufre una situación de crisis o un contexto de emergencia o de pandemia como el que nos encontramos. Pero es una respuesta que es estructurada como una técnica de asistencia para el restablecimiento psíquico de la persona. Esto es como para permitirle que esa persona reconecte con sus recursos personales y que además pueda empoderarse para el afrontamiento de la situación, así como, bueno, establecer el enlace con servicios de atención especializados en caso de que los pudiera necesitar. Esto, bueno, los primeros auxilios psicológicos son un proceso diseñado generalmente para una sola sesión y pueden ser brindados en cualquier lugar, aunque hay instituciones especializadas que prestan estos servicios. Aquí, bueno, me detengo para aclarar que el acompañamiento no es, y que vamos a brindar y que se invita a brindar, no es como profesionales en salud mental, sino que es algo que cualquier persona capacitada y entrenada puede aplicar, cualquiera indistintamente de su nivel de instrucción o de su ocupación. Es como cuando alguien aplica los primeros auxilios usuales que conocemos normalmente y, por ejemplo, aplica un torniquete para detener una hemorragia.
pero no es médico. Es decir, este torniquete lo puede aprender a aplicar cualquier persona, pero la intervención más allá va de la mano del profesional de la salud. Y asimismo funciona con los primeros auxilios psicológicos. Y bueno, aplicar esta técnica tampoco significa que vamos a hacerle un interrogatorio a la persona afectada y a pedirle que nos cuenten la secuencia exacta y ordenada de lo que ocurrió. Esto no es primeros auxilios psicológicos y es importante tenerlo claro porque además pudiese tener efectos contraproducentes si se intentase proceder así. Los primeros auxilios psicológicos, bueno, son una técnica que requiere de capacitación seguramente. Las formaciones pueden ser de 6 sesiones o más, seguro mucho más largas que estos 15 minutos que estamos ya próximos a cerrar. Por lo que, bueno, sabemos que de aquí no vamos a salir graduados como facilitadores de primeros auxilios psicológicos, pero sí quiero compartir en este espacio algunos principios de acción según la Organización Mundial de la Salud, con recomendaciones generales para por lo menos tener un abreboca a este tema. Y el primer principio es observar. Aquí, bueno, lo primero que nos puede ocurrir si estamos en nuestro entorno cotidiano, de repente no somos parte de una institución, sino en nuestro entorno cotidiano, un centro comercial, nuestra comunidad, etcétera, es que identificamos a algún niño, niña o adolescente con síntomas. Entonces, bueno, lo primero que debo hacer es validar que el lugar donde me encuentro es seguro para el niño y es seguro para mí. Y en caso de no serlo, buscar un espacio que sí lo sea, de ser posible. Y si no, seguro proceder a buscar ahí. No aplicaría primeros auxilios psicológicos, sino buscaría una ayuda externa inmediatamente. Siempre además es importante evitar lugares donde el niño pueda sentirse intimidado. Esto puede ser un espacio inseguro para él. Y esto debo hacerlo siempre con el niño, de la mano, digamos, integrado con su representante. Debo siempre iniciar el contacto con la persona presentándome, explicando quién soy, qué hago, para qué trabajo, de dónde aparecí. Y esto, como lo dije, al niño y a su representante que debe autorizar verdaderamente a continuar con el proceso. Y bueno, seguro una vez que me presento, abrirles el espacio para que generen preguntas. Una recomendación es que cuando nos acercamos a niños pequeños es indispensable sentarnos siempre a su altura, a su nivel y bueno, si es apropiado según la cultura, podemos hacer un ligero contacto de nuestra palma con su hombro. Generalmente esto puede calmar a un niño que está nervioso, pero siempre hay que evaluar la reacción que tiene y si esta es desfavorable, inmediatamente digamos, evitar el contacto, retroceder en ese contacto. El segundo principio es escuchar. Escuchar con los ojos, con los oídos, con el alma. La escucha empática desde este punto de vista es primordial. Ese escuchar para entender y no para responder. Con el consentimiento de los padres, seguro, se debe recopilar información a través de preguntas abiertas, no sugestivas y sin indagar en detalles que seguro no necesitamos. Necesitamos ser pacientes, hablar de forma pausada, calmada, para además transmitir esta emoción a la persona afectada. Y además con un lenguaje que tiene que ser acorde al nivel de desarrollo del niño, sin tecnicismos, un lenguaje concreto y acorde. Y también hay que evaluar si el niño se siente cómodo con el contacto visual y de ser así se puede mantener, si no retirarse. Con lo del nivel de desarrollo resalto que a los adolescentes hay que hablarles como se le habla a un adulto. Porque un adolescente tiene un nivel de desarrollo que incluso puede sentirse ofendido si uno comienza a hablar como adecuándolo para un niño. Aquí, bueno, cuando el niño adolescente además expresa sus emociones, se le abre este espacio, expresa sus emociones como culpa y es importantísimo validarlas. A veces, sobre todo en adolescentes, pueden sentirse culpables por sus mismas reacciones y debemos además transmitir acá que las comprendemos, que sus emociones son normales, que son válidas, es válido que las sienta en ese momento. Y esto automáticamente tiende a generar esa calma o esa baja de ese nivel de angustia o de inquietud en la persona. Ahora bien, en esta fase de escucha debemos atender especialmente a las necesidades que tiene la persona. Y me dirijo a la última lámina y al último paso, que es conectar. Aquí estas necesidades identificadas a partir del discurso de la persona deben ser abordadas
en este caso las necesidades inmediatas deben ser priorizadas, evaluar cuáles son las soluciones más viables que realmente respondan a la necesidad, pero también seguro en función de los recursos de la persona afectada y bueno, acompañarla seguro en la ejecución concreta de estas estrategias, dependiendo de si puede responder desde sus propios recursos de aquí en adelante o si necesitase algún apoyo externo. A veces, bueno, el principio anterior y este se pueden ejecutar de forma paralela. Hay que entender que no es como una, ¿saben? No es como tan mecánico. Por ejemplo, si una niña que ha sufrido una lesión grave y está asustada, bueno, yo establezco el contacto con el representante seguro y se debe establecer inmediatamente el enlace con el ente de salud porque hay una lesión allí que seguro hay que tratar. Y en este proceso, quizá de traslado, si el representante no está en la capacidad de controlar la situación y también lo solicita, podemos brindar el acompañamiento hacia esa entidad de salud, escuchar a la niña e informarla además sobre las acciones realistas que la van a ayudar a estar mejor, siempre entendiendo que esta información tiene que ser concreta, sencilla y además verificar si ha entendido, verificar que realmente se esté captando. Y bueno, por último, si se va a realizar un enlace con entes de apoyo espiritual, esto generalmente se estila, sobre todo en un país como Venezuela, con una tendencia religiosa marcada, pero debe realizarse solo en caso de ser solicitado, en ningún momento sugerido o impuesto. Bien, ya habiendo concluido con la presentación, sencillamente a manera de cierre, deseo compartir que los primeros auxilios psicológicos en todo momento promueven el funcionamiento y la capacidad de adaptación de niños, niñas y adolescentes y son un factor de prevención para el desarrollo de alteraciones psicológicas a corto o a mediano plazo. Esto nos permite entender cómo si un país se capacita como ciudadanos en esta materia, seguramente vamos a poder brindar una ayuda inmediata a ese entorno cotidiano al cual pertenecemos y seguro pudiese ser ese factor preventivo para el desarrollo de condiciones posteriores. Bueno, con esta lámina me despido, compartiendo finalmente con aquellos teléfonos de contacto en Venezuela que brindan servicio de atención gratuita, entendiendo que seguro ninguno de nosotros tenemos en este momento la formación para aplicarlos, pero ya que conocemos podemos quizás sentir o identificar que pueden ser necesarios. Entonces, aquí los teléfonos de atención. Muchísimas gracias y bueno, quedo abierta a cualquier duda o comentario. Muchas gracias, doctora Elizabeth. Realmente bien interesante su conferencia. Excelente la exposición. Y supongo que habrán algunas preguntas para puntualizar algunos de esos principios de atención primaria. Nos corresponde ahora presentar a la doctora Tamara Salmén. La doctora Tamara es médico cirujano egresado de la Universidad de Carabobo. Es especialista en pediatría y puericultura. Tiene un fellow en conducta y desarrollo infantil de la Universidad de Harvard. Ejerce como pediatra especialista en conducta y desarrollo infantil en el Centro Médico Docente de la Trinidad y es desde hace unos meses atrás presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Ya la felicitamos personalmente, pero la hago ahora público por tan alto honor de representarnos a todos en la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Adelante, doctora Salmén, quien nos hablará sobre orientaciones en disciplina durante la pandemia. Muchísimas gracias, doctor Velázquez. Un honor estar hoy con ustedes. Hoy vamos a hablar de una manera muy sencilla y muy práctica sobre esas orientaciones que nosotros como profesionales que vemos niños y padres en nuestra consulta, o inclusive cualquier otro profesional que tenga a su cargo niños y familia, le puede brindar a la hora de hablar de disciplina
y sobre todo cómo aplicarlas en momentos tan difíciles como los que la familia está viviendo hoy en día en pandemia. Primero, quiero resaltar que cuando nosotros hablamos de disciplina, mucha gente se inclina a pensar, estamos hablando de castigo físico. La gente tiende a pensar que disciplinar es pegar o castigar físicamente a un niño. Y resulta, cuando buscamos el diccionario, disciplina no es más que enseñar o instruir. Viene de la palabra latín disciplinare. Cuando hablamos de niños, estamos hablando de enseñar o preparar al niño a adquirir competencia, autocontrol y autodisciplina. La disciplina, y hay que tenerlo muy claro, tiene que estar basada en estos tres componentes básicos: amor, respeto, confianza y seguridad. Y a esto me refiero que el niño al que se le está enseñando de alguna manera autocontrol o adquirir autoconfianza en sí mismo, se tiene que sentir amado, respetado y en confianza y seguro con ese adulto al cual está él bajo su cargo. Porque cuando nosotros hablamos de una disciplina que está basada en el temor, generalmente el niño no tiende a hacer ese aprendizaje generalizado porque él lo hace específico a esa situación. ¿Qué quiero decir con esto? El niño se comporta de tal o cual manera cuando esa figura a quien él le tiene miedo está presente. Pero cuando esa figura no está presente, ya él no lo hace. Por lo tanto, no generaliza ese aprendizaje. Y lo que es peor, si ese tipo de disciplina con temor o autoridad que se ejerce con temor es excesiva, el niño se vuelve ansioso e inclusive inhibido. En un libro que se publicó a inicios de este milenio por estos gurús, por decirlo así, de desarrollo infantil, el Dr. Brazelton y Greenspan, ambos psiquiatras infantiles especialistas en desarrollo infantil, ellos describen en este último libro necesidades que el niño necesita para crecer como un adulto sano, tanto desde el punto de vista físico como mental. Pero no hablan de las necesidades básicas, hablan de las necesidades irreductibles. Y con esto me refiero a que lo mínimo que un ser humano necesita para lograr ese objetivo. Ellos mencionan 6, pero les traje a colación 3 que vienen acorde a lo que vamos a hablar hoy. La primera de ellas es de una relación nutritiva en proceso. Y cuando ellos hablan de una relación nutritiva, dicen idealmente 2 adultos, pero en caso de que falte uno, un adulto que esté loco de amor por el niño. Así lo describen, loco de amor. Porque eso es lo que te va a mover generalmente a hacer las cosas pensando en ese pequeño ser que tú tienes a tu cargo para formar como el adulto del mañana. La segunda, la necesidad de experiencias adecuadas a su desarrollo. Y esto es importantísimo, porque muchas veces los adultos piensan que una vez que el niño comienza a expresarse, comienza a hablar, ellos creen que están tratando con un adulto en tamaño pequeño. Y tenemos que tener, aunque sean nociones muy básicas, muy sencillitas, que nosotros le podemos transmitir a los papás, para que ellos sepan con quién están tratando. Es diferente tratar a un niño de 2 a un niño de 4 que a un adolescente. Y la última, siempre presente, necesidad de límites, de estructura y de expectativa en la vida de un niño. Cuando nosotros hablamos de disciplina, no podemos dejar de hablar de rutinas, porque una vez que el niño llega a casa, ese nuevo miembro que llega a la familia, se introduce a esta rutina familiar que ya está preestablecida y nos adaptamos un poco a esas rutinas que nos van a imponer de alguna forma este nuevo ser que hemos vivido. Estas rutinas que se van estableciendo en la vida familiar, le va a llegar un momento a dar estructura a la vida de un niño. Y la estructura es sinónimo de seguridad en la vida de los niños y adolescentes. Un niño que tenga una vida caótica en casa es un niño que no es seguro. Estructura es seguridad, es algo que tenemos que recordar siempre. Y por ende, para nosotros darle estructura a su vida, de alguna forma, tenemos que ponerle límite. Y aquí es donde viene a jugar un papel importante la disciplina. ¿Cómo intervenimos de acuerdo a edad? Por supuesto que esto es un lenguaje muy sencillo, muy digerible, que nosotros como profesionales de la salud se lo podemos transmitir a papá y a mamá, que generalmente primerizos no tienen mucha idea de qué se trata,
Pero tenerle claro que, por ejemplo, un niño entre los 0 y los 2 años de edad, es verdad, entiende mucho más de lo que puede hablar. Se dice inclusive que entiende hasta 8 veces más de lo que él puede expresar, pero no necesariamente va a hacer caso. Él está tan inmerso en ese descubrimiento del mundo, sobre todo después del año de edad, porque antes de esa edad es completamente dependiente de los adultos que lo cuidan, es tan pendiente de su autonomía, de su egocentrismo, de todas las habilidades que está adquiriendo. Él no está pendiente de lo que están diciendo hacer y muchas veces ni siquiera es capaz de hacerlo, y generalmente él aprende básicamente por imitación. Cuando nosotros pasamos a hablar de un preescolar, edades comprendidas entre los 3 y 6 años de edad, ya estamos hablando de un ser que él puede entender lo que está bien de lo que está mal, pero no necesariamente lo hace. Y aquí es donde nosotros tenemos que decirle, quédense allí, sigan trabajando, en algún momento lo vayan a entender que eso no lo puede hacer, y podemos también comenzar a aplicar consecuencias en caso de que tenga algún tipo de conducta negativa, porque ella comienza a entender de qué se trata. Antes, no. Entre los 6 y los 10 años de edad, y estamos hablando de un niño en edad escolar, puede razonar, y nosotros sabemos que ella razona, y así se lo decimos a los papás. ¿A qué edad le enseña matemáticas? A un niño de 4 años no le enseña matemáticas. Entonces, muchas veces uno oye papás que con muy buenas intenciones te dicen, bueno, doctora, yo nunca le he puesto un dedo encima. Yo no hago más que hablar con él o con ella. Y están hablando de una criatura de 2 años y medio de edad. No lo va a entender, porque no puede razonar, no entiende las consecuencias de sus actos pueden tener. En cambio, cuando ya entra a la escuela, ya tiene 6 años, está en primer grado, comienza a estudiar los números, sumas, restas, yo puedo entender, o razona, puede entender un sermón, y yo sí me puedo sentar a hablar con él sobre lo que hizo mal, o lo que yo quisiera que modificara, y lo aconsejara para que haga las cosas bien. Es el inicio de la moralidad, y de allí que muchas culturas y religiones en el mundo se introduce la catequesis o los estudios religiosos de los niños. Y cuando ya estamos hablando de preadolescencia, ya tenemos un ser que no solamente razona, sino que inclusive tiene su propio juicio, argumenta y cuestiona todo. Y aquí la manera de nosotros abordarlo sí es más escuchando. El adolescente tenemos que escucharlo, y es el momento de sentarse en la mesa de negociación. Tenemos que sentarnos a hablar. Entonces, aquí hay otros conceptos muy básicos, y como les dije, esto va a ser una charla muy práctica, muy sencilla, dirigida más a los padres y al profesional de salud que de alguna manera tiene que verse a veces involucrado en la crianza de estos niños que estamos controlando desde que nacen. Y estas son cosas que quiero que queden grabadas para siempre. No se puede pegar. El pegar no enseña. No se pega porque también le estamos vendiendo al niño la idea de que eso es una forma de resolver conflictos. Así como a mí me pegan, cuando tienen problemas conmigo, yo también los puedo resolver de esa forma. Entonces, no solamente el niño le va a pegar a sus amigos, a sus hermanos, llega un momento en que él también se va a atrever a pegarle a su papá y a su mamá. Y es algo muy frecuente que estamos viendo hoy en día. Padres que son maltratados por sus hijos, de alguna forma. Y la parte más trágica es que yo le digo al niño que yo te amo con locura, pero yo te pego. En el amor no cabe este tipo de trato. Yo no puedo aceptar que alguien que a mí me quiere me trate de esa manera. Y eso se lo tenemos que enseñar a los niños desde muy temprana edad. Pasamos a la siguiente. No se debería gritar, porque el hecho que uno grite no los va a hacer más obedientes. Si yo me pudiera poner en los zapatos de un niño de 2, 3, 4 años de edad, con una persona que mide el doble de él y la está mirando en ese momento que le está gritando, el niño lo que está viendo es una persona completamente fuera de control tratando de controlarme. Un mensaje completamente ambiguo. El adulto que tiene a cargo un niño tiene primero que controlarse para poder controlar a esta criatura que aún no tiene las maneras de poderse controlar. Respirar profundo, contar hasta 3, algunos necesitan contar hasta 10 o 20 antes de intervenir ante cualquier evento negativo. No amenazar,
Amenazar lo único que hace es que los niños sean más desafiantes, porque llegará un momento en que cuando papá y mamá le dicen, no hagas tal cosa porque si no vas a hacer tal cosa, si no haces esto, no te voy a dar esto, el niño llegará un momento que va a decir, bueno, sí, no importa, igual yo hoy no quería eso. Van a aprender a desafiar. Y es clásico de los papás que viven amenazando todo el tiempo, y mucho menos sobornar. Si haces esto, mira lo que te tengo. Si cumples con esto, mira lo que te voy a dar. Está bien cumplir con una consecuencia si no hicieron algo que se les pidió hacer, o premiarlos con algo cuando ellos cumplieron con alguna tarea que se les pidió hacer. Pero presentarle tanto la consecuencia como el premio, que preferiblemente no sea algo material, después que se hizo lo que se debió haber hecho. Cuando yo me refiero al premio, preferible que no sea algo material, porque lo que a ellos les va a durar para siempre es ese tiempo especial que papá o mamá pasaron conmigo después que yo tuve una semana libre de peleas o regaños, o que ordenó mi cuarto, o que hice la tarea. Ese rato especial es que lo que nosotros como padres vamos a terminar también disfrutando a una edad en que probablemente tengamos menos oportunidades de hacerlo, como cuando sean ya adolescentes o adultos jóvenes. Y esta última es muy importante. No asociar conductas del niño con una emoción de papá o mamá. ¿A qué se refiere esto? Cuando yo comienzo a manejar al niño de acuerdo a cómo yo me siento respecto a sus conductas. Estoy furiosa por lo que acabas de hacer. Estoy muy triste por lo que acabas de decir. Estoy feliz porque me dijeron que pasaste un día buenísimo en el colegio. ¿Qué le enseñó esto al niño? Le dejó un aprendizaje. Cada vez que yo aplico algo con un niño, un adolescente, yo me tengo que cuestionar. Aprendió. Y resulta que con este tipo de intervención, él lo único que aprendió es lo que me hace feliz, lo que me pone contenta, lo que me pone triste, lo que me pone furiosa. Pero el niño aprendió que esto no lo puedes volver a hacer, o que está bien que hagas esto, lo motivo para que lo siga haciendo. Me quedé yo con el premio, porque le dije, estoy feliz, porque quien realmente debe estar feliz es el muchacho, es el niño, porque eso es lo que a él lo va a motivar a seguirlo haciendo. Le tengo que reconocer lo que él hizo bien para que él lo siga haciendo. Evitar este tipo de conducta, porque no es más que manipulación emocional de parte nuestra hacia el niño. Y luego los adultos les encanta decir que los niños son manipuladores emocionales. Me pregunto, ¿dónde lo aprendieron? Ahora, lo que sí yo puedo recomendar, primero que nada, y tenerlo como una ley de trato en disciplina, tiene que haber una coherencia entre lo que papá y mamá dicen y lo que hacen. Yo no puedo hacer algo y luego no cumplirlo. Yo no puedo pedir que haga algo y luego no estar pendiente si lo hizo o no. En niños pequeños, y aquí voy a ir en orden creciente, en los niños muy pequeños, que siempre estamos tratando por cuestiones de seguridad a decirle lo que no debe o puede hacer. No toques esto, no te montes allí, no te lleves hasta la boca, con esto no puedes jugar. Yo tengo que recordar decirle también lo que sí puede hacer. Porque quizá esto le va a disminuir un poco los niveles de frustración que puede tener un niño tan pequeño ante tantos nos, y a lo mejor también tengo chance de tener menos berrinches, porque los berrinches no son más que una expresión de esa gran frustración cuando yo quiero hacer cosas, quiero explorar el mundo y no me deja. Entonces, recordar que con cada no, asociarlo, con esto no puedes jugar, con esto sí. Aquí no puedes rayar, aquí sí. Con el bolígrafo no, con el crayón de cera sí. Eso hace que la vida de él sea un poco más llevadera, en el sentido que no todo es no, el decir las cosas que sí puede hacer también es poner límites. Eso también forma parte de la disciplina. Los métodos de extinción y aislamiento, por todos conocidos, los famosos time out o tiempo fuera, tenemos que estar bien instruidos cómo se aplican para saberlos aplicar, pero siguen siendo altamente recomendados cuando nosotros queremos extinguir conductas negativas a cualquier edad. Desde el año de edad se pueden aplicar, inclusive hasta la adolescencia. Siguen funcionando. Aplicar consecuencias, pero recordar que las consecuencias se aplican después de los 3 años de edad. Antes de esa edad no lo puede entender. ¿Qué es una consecuencia? Simplemente algo que a él le pueda molestar, que no tenga ese privilegio ese día, yo se lo puedo quitar por ese día. Recordar que es un solo día, porque cuando yo aplico una consecuencia que va a durar un mes, el niño se acostumbra a eso. Hasta la semana que yo le quite algo, se puede acostumbrar a eso. Y por ende,
Ya cuando entramos a la edad de la adolescencia, como dije anteriormente, aquí ya yo sí tengo que sentarme a escucharlo y a negociar con él. Y muchas veces, si él mismo es que le aplica la consecuencia a sí mismo, es muy probable no solamente que la aprenda de sus actos, sino también que él mismo la cumpla. De manera que cuando esos fueron, digamos, lineamientos generales en disciplina, que se aplican siempre, también en pandemia, pero sí en pandemia, ante esta situación tan difícil que está viviendo la familia encerrada de 7 días a la semana, 24 horas al día, no es que se hagan flexibles o que se olvide del rol importantísimo que tienen papá y mamá en este sentido, pero sí saber escoger las batallas y saber en qué insistir y qué cosas puedo dejar pasar. Pero recomendaciones, hay muchísimas agencias internacionales han lanzado recomendaciones del inicio de la pandemia. Les traje aquí algunas recomendadas por UNICEF, donde dice que, por ejemplo, puedes expresar lo que quieres ver y no necesariamente dar una orden de una manera impositiva. Por ejemplo, hoy sería bueno que arreglaran el cuarto. No es que no quiero ver el desastre hoy, no quiero ver la sala desastrosa como siempre, tener ese tono ácido, por decirlo de alguna manera, sino tratar de ser un poco más positivo, usar palabras como podrías bajar un poco la voz en decir cállense, que es lo primero que se le ocurre a alguien decir cuando le está molestando mucho el ruido que hay alrededor. Por supuesto, no gritar, como dije anteriormente, lo único que hace es molestar a todo el mundo alrededor, aumentar el estrés que todos estamos viviendo. No olvidar nunca fijarse en lo positivo, porque el niño tiene que saberse bueno. Muchas veces papá y mamá creen que criar a un niño solamente corregir los déficits, corregir las cosas negativas que tiene. No, el niño tiene que saber, aunque sean cosas mínimas que haga, que se sentó en la mesa y se pudo mantener 3 minutos tranquilo. ¡Qué maravilla que estás sentado y no te has bajado todavía! Ese pequeño esfuerzo que hizo por mantenerse atento hoy a la clase en línea, decírselo. Él tiene que saber que lo está haciendo bien. Es la única manera que él pueda seguirlo haciendo bien. Y ser realista en las metas. Es imposible tener calma en casa durante 24 horas. Realmente, a veces pecamos de ser poco realistas a la hora de trazarse este tipo de metas. Establecer rutinas flexibles, pero que sean consistentes. No estoy hablando, cuando uno habla de rutina, la gente tiende a pensar en un régimen militar. A las 8 todo el mundo desayuna, 8:30 ya estamos preparándonos para la clase en línea, a las 9 ya estamos conectados. Eso no solamente estresa al niño, sino a nosotros, los que estamos a cargo, terminamos no soportando este tipo de régimen. El niño lo que necesita es saber que tiene una consecuencia predecible de actividades. Desde muy pequeño. Ya me están dando de comer, me están bañando, me están leyendo el cuento o ya es hora de dormir. Y así él se va anticipando a lo próximo que viene. Eso es lo que a él le da tranquilidad y lo que a él le da seguridad. Hablando de una rutina flexible, teniendo siempre en cuenta actividades estructuradas y alternarlas también con un tiempo de actividades libres. No todo tiene que ser preestablecido, predeterminado. Hay que darle también chance que ellos tengan su espacio y puedan tener actividades que ellos puedan incluir de forma libre. A los adolescentes, si los invitamos a planificar este tipo de actividades, primero les gusta mucho porque les da cierto control de la situación y también los invitamos a ellos también a ser partícipes. Por supuesto, no olvidar nunca incluir actividades físicas, porque también ayuda a controlar un poco todo ese estrés y esa energía que están confinadas también dentro de la casa. Recordar que el adulto es el modelo para el comportamiento de los niños. Todos esos valores que se aprenden, no en la escuela, ni en la universidad, sino en casa. Hoy en día el valor de tener consideración y compasión con los más vulnerables lo aprenden es del adulto que está al cuidado. Ese vecino que está solo, esos señores mayores que nadie los está cuidando porque tienen los hijos afuera o no los tienen. Si nosotros nos acercamos y que ellos vean a pasarles revista, cómo siguen, necesitan algo, así es como ellos van a aprender este tipo de valores, viéndonos a nosotros. Y por supuesto, tomarse el tiempo para hablar de algo bueno que pasó cada día, porque con todas las calamidades que nosotros estamos viviendo, estoy segurísima que hay razones diarias para celebrar. El simple hecho de estar vivos y estar juntos, en familia, es una razón suficiente para celebrar todos los días. Y me despido dejándoles esta
frase del doctor Brazelton, que trabajó muchísimo también en disciplina, donde él dice que después del amor, el segundo regalo más importante de los padres al niño es el sentido de la disciplina. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tamara. Realmente excelente tu ponencia y has despertado en los asistentes una cantidad de preguntas. Gracias. De manera que ya te la haremos para ver cómo controlamos a los niños en la casa. Muy bien. Por aquí tengo una pregunta para el doctor Saraiva. Dice, ¿cuál es la importancia de una adecuada salud mental en niños y adolescentes, visto el desarrollo futuro del niño? Bueno, lo primero que habría que decir es que la salud mental es fundamental, puesto que de alguna manera, bueno, no de alguna manera, va a tener un papel central en cuanto a todos los procesos de desarrollo, ¿no? Y lo vamos a ver de la siguiente manera. Ciertamente, para que el ser humano se mantenga vivo como organismo, va a necesitar, por supuesto, de alimento y de un conjunto de cuidados físicos. Sin embargo, el desarrollo de nuestras capacidades cognitivas y sociales, que son las que nos definen, las que nos diferencian de otros organismos en el universo de la biología, para estas es fundamental gozar de una buena salud mental. Y lo voy a ilustrar de la manera más, creo yo, sencilla posible, y tiene que ver con el proceso del aprendizaje. A ver, un niño, y hay numerosos estudios al respecto, un niño que siente miedo es un niño que va a explorar menos. Un niño que explora menos es un niño que va a formar menos conexiones neuronales, que su sistema nervioso se va a desarrollar de una manera más precaria que uno que crece con seguridad y que se siente confiado en las posibilidades de explorar e interactuar con su entorno. Un niño que crece con ansiedad o con depresión es un niño que va a tener dificultades para desarrollar su proceso dentro de la escolaridad. Es un niño que va a tener mayores dificultades para concentrarse, para aprender, para retener, para interactuar. Por tanto, esos elementos que van a ser fundamentales y que vamos a identificar en otros procesos como pilares del desarrollo se van a ver socavados. La salud mental es lo que nos va a permitir a nosotros poner en marcha, desplegar y realizar ese potencial que tenemos como organismo, ¿no? O sea, un ser humano puede tener preservada su salud física, pero si su salud mental se ve alterada, no va a poder alcanzar su máximo desarrollo. Y por otro lado, dos cositas más para redondear la idea. Esa idea que tenemos también de separar la salud física y la salud mental, yo creo que también es algo que tenemos que revisar porque la mente y el cuerpo no están disociados. Todo lo que pasa en nuestra salud mental va a tener impacto en el cuerpo, así como todo lo que pasa en el cuerpo va a tener repercusiones en la salud mental. Y por último, decir que además ya hay evidencias científicas, evidencias duras que demuestran inclusive cambios en la forma y el funcionamiento del cerebro de niños que han sido sometidos a situaciones de negligencia, violencia, maltratos, abusos, versus niños que han sido protegidos, amados, queridos y cuidados. Entonces, bueno, yo creo que por allí esto puede darnos una idea de por qué es tan importante el tema de la salud mental. Muchas gracias. A ver, la doctora Tamara, Arelis Castro, te hace una pregunta. En la curva esa donde coincides, donde colocas la intención de suicidio y el brote pandémico importante, el de los estados de ánimo, explicaste bien lo que ocurre a nivel de diciembre, pero en mayo ¿qué ocurrió en mayo para que haya esa coincidencia de elevación del estado de ánimo? Exactamente eso. Perfecto. Bueno, qué bueno que me formulen esta pregunta porque me da la oportunidad de explicar un poco mejor. Un poco la hipótesis que nosotros manejamos
es que en el mes de mayo, fíjense, tenemos el mes de marzo, inicio del decreto de pandemia. Durante ese primer mes, abril, encontramos este repunte significativo y hay un declive en mayo. No significa que las condiciones... Ay, me acabo de adelantar una lámina, disculpen. No significa que las condiciones... Ah, no, me eché mucho para atrás, disculpen. No significa que las condiciones hayan mejorado. ¿Qué es lo que ocurre? Frente a la emergencia de un evento crítico, de un evento que definitivamente nos toma por sorpresa y para el cual no estábamos preparados, se produce un primer pico en esa reacción de mucha angustia, que implica ese esfuerzo que estamos haciendo los seres humanos en tratar de procesar una experiencia que nos sobrepasa. Pasado este primer mes, pudiéramos entender que se dio una especie de periodo de reacomodo, de reajuste, donde pasado un mes, bueno, las personas consiguen entender que este contexto, que estas circunstancias iban a ser más duraderas y por tanto entonces esa incidencia, ese pico tiende a disminuir. Sin embargo, y es lo que vemos más adelante, es que si bien tiende a disminuir, luego repunta. ¿Por qué repunta? Bueno, repunta efectivamente porque esas condiciones estructurales de las que hablábamos, en términos del sistema de salud, en términos de una emergencia humanitaria preexistente, de las sobrecargas a las que también está sometida la familia, más el propio temor de contagiarse o el sufrimiento asociado a la experiencia del COVID, dan lugar a que los casos entonces repuntaran de forma significativa. Es decir, esa fluctuación que vemos en ese primer mes tiene que ver con, bueno, recibir todo el impacto de una situación que nos sorprendió y posteriormente los esfuerzos de reacomodo. Y veamos que además, en términos inclusive cognitivos, vamos a entender que lo que nos toma a hacer ciertos ajustes a rutinas, a procesos y que estos se instalen, se encuentra a partir de los 21 días, de manera tal que pasado un lapso de un mes hay un esfuerzo de la gente de desplegar sus propios recursos emocionales para reorganizar las rutinas, pero que a pesar de esto, por el carácter masivo, por lo extremadamente significativo del desafío en el contexto, vemos que, bueno, que no fue suficiente los recursos de la gente y por tanto este aumento exponencial que podíamos encontrar. Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta igualmente para Abel. Toda vez que dices que hay un 49% de niños y adolescentes en el estudio que hicieron que presentaron alteraciones del estado de ánimo, ¿cómo se puede ayudar a los padres, a los representantes, a los maestros, a nosotros, los pediatras, a reconocer estas alteraciones para darles la adecuada prevención a los padres? Sí, yo creo que es muy importante la pregunta en dos sentidos. Yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo de sensibilizar respecto al tema de salud mental y voy a tomar algo que le escuchaba decir a la doctora Tamara, que me parece que para este efecto va a ser muy importante. Y es, tenemos que vencer el prejuicio de que detrás del sufrimiento emocional hay manipulación. He escuchado a muchos padres, madres, docentes, inclusive personal de salud, que en determinados momentos dice, eso es una manipulación, el niño está manipulando y minimiza el sufrimiento emocional y el sufrimiento. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, entre otras cosas, tenemos que sensibilizarnos y sensibilizar a otros. Esto implica necesariamente entonces que nosotros hagamos esfuerzos en divulgar la importancia de la salud mental, en aprender a reconocer las señales. Y yo creo, voy a destacar especialmente en el caso de padres y docentes, que padres y docentes no tienen no tienen obligatoriamente que desarrollar aptitudes clínicas para el diagnóstico, pero sí aprender a reconocer señales tempranas, que también Elizabeth hablaba sobre esto, pero mira, que las podemos sintetizar en algunas categorías gruesas que yo creo que son de fácil digestión para los papás, al menos ha sido nuestra experiencia de formación en SECODAP. Cambios en los patrones de alimentación, cambios en los patrones de sueño, cambios en el estado de ánimo,
presencia de irritabilidad, el tema del juego, cambios en la forma de jugar de los niños y, por supuesto, la aparición de ideas, pensamientos asociados a la muerte y el suicidio. Es decir, la aparición de estos 5 elementos nos pueden sugerir la presencia de algo más. Por supuesto que hay indicadores específicos para cada cosa, pero si nosotros sensibilizamos a los papás, a las mamás y a los docentes, podemos tener una gran oportunidad para hacer detección temprana de estos casos y que se pueda hacer un abordaje efectivo. Por supuesto que aquí hace falta una respuesta estructural del Estado, porque la sociedad, inclusive la sociedad civil, que hoy se ve amenazada y perseguida en determinados contextos por el Estado, a pesar de todos los enormes esfuerzos y que hoy sostienen buena parte de los servicios de salud mental para niños y adolescentes que están operativos, hay que decir que no importa, o sea, aún con todo y eso, la sociedad civil no puede asumir el papel del Estado. El Estado necesita reforzar, potenciar y crear inclusive servicios especializados en niños y adolescentes. Ahora bien, dentro de cualquier abordaje, dentro de cualquier política pública que en nuestro país persiga trabajar el tema de salud mental, es indispensable incorporar a la escuela dentro de ese esquema, porque hay escuelas en lugares donde ni siquiera hay ambulatorios de salud, donde no hay un módulo de policía, donde no hay otro servicio del Estado. Entonces, la escuela es una plataforma privilegiada para el acceso de niños y adolescentes, y en ese sentido, por supuesto, que habría que articular iniciativas multidisciplinarias, desde la pediatría, la psicología, la psiquiatría, el trabajo social, que permitan brindar servicios de soporte. De hecho, nosotros, si hacemos una estimación gruesa, voy a poner solo un ejemplo. En el caso de la niñez dejada atrás, en SECODAP estimamos que haya cerca de unos 830,000 niños que han perdido el contacto directo con sus padres producto de la migración. Si cada niño de esos, que además vale la pena decir, menos del 4% recibe algún tipo de servicio de atención psicosocial, pero pensemos nada más, si cada uno de esos niños necesitara de ser atendido por un psicólogo, o pensemos que un psicólogo atiende unos 25, 30 casos más o menos, no hay psicólogo ni psiquiatra para tantos chamos, y eso es solo una problemática. Entonces, tenemos que entender que a pesar de que hay una gran necesidad y una necesidad humanitaria de atención, nuestros recursos y nuestra capacidad instalada como país también son limitados. Entonces, esto nos lleva a tener que pensar en una pirámide de prestación de servicios en la que hagamos esfuerzos importantes en la sensibilización, en la capacitación de actores que no tienen que ser personal clínico, pero que pueden brindar formas de acompañamiento. Bien lo decía Elizabeth en relación al tema de primeros auxilios psicológicos. No es indispensable ser psicólogo para poder hacerlo, para ir aliviando el espacio y las capacidades disponibles de los servicios clínicos que existen y que puedan crearse, a fin de que estos estén con capacidad para responder a esa necesidad de atención. Entonces, hay que hacer una intervención a múltiple nivel, pero donde papás, mamás, cuidadores y escuela tienen un papel fundamental de la mano, por supuesto, de todo el personal de salud. Muchas gracias, Abel. Para la doctora Elizabeth, aquí hay una pregunta, dice si hay niños o adolescentes con discapacidad intelectual, ¿cómo se les puede ayudar para evitar alteraciones del ánimo? A partir de que los primeros auxilios psicológicos no son, digamos, aplicables de la misma manera cuando se trata de una persona con un procesamiento cognitivo que permite tener una percepción de la realidad coherente y demás. En este caso, va a depender de la edad mental de esta persona con discapacidad intelectual. Recordemos que una persona, y dependiendo del nivel, puede tener 10 años y tener un nivel o una edad mental de 5. Entonces, el acercamiento debe ser acorde a como si yo estuviera interactuando con un niño de 5 años. Seguro el nivel del lenguaje que yo debo manejar va a variar, pero ante esta situación, cuando un niño de repente pueda sentirse en un contexto donde el evento o el estímulo sobrepasa sus recursos y responder de forma quizá no adaptativa, entonces el acompañamiento, si se va a brindar esa primera ayuda psicológica, debe ser siempre acorde al nivel de desarrollo con base en los mismos principios que hemos comentado. Igualmente, observando el contexto, observando que el entorno efectivamente sea seguro y entonces poder tener ese acercamiento o ese contacto directo. Seguro, si es una persona a quien no conocemos, es difícil establecer, como saben, una edad mental sencillamente al ojo por ciento, diciéndolo en este sentido.
pero sí es importante ese acercamiento y esa evaluar la respuesta siempre buscando percibir cómo es la reacción del niño ante mi acercamiento y sobre todo utilizar palabras concisas, palabras con un lenguaje todavía más concreto. Y si el niño de repente no tiene una comprensión activa del lenguaje, entonces tener ese acercamiento conductual que ya el hecho de que exista la presencia del adulto, la presencia de alguien que brinde ese espacio de seguridad, puede calmar en este sentido el estado de angustia del niño, niña o adolescente con discapacidad y en este sentido prevenir que esto desencadene en un estado emocional mayor. Siempre también es importante, si se ha tenido, digamos, si se logró percibir el momento del inicio, detectar qué desencadenó, cuál fue el estímulo desencadenante. Si es un niño que está de repente siendo o sintiendo miedo a causa de un estímulo real, entonces, bueno, habrá que producir la separación de este niño o niña de ese estímulo y eso es algo que se puede realizar de manera directiva sin un contacto precisamente o necesariamente verbal, de forma profunda en una entrevista, por ejemplo, es algo que se puede, digamos, donde se puede intervenir de forma conductual directamente. Otra pregunta, Elizabeth. De los primeros auxilios psicológicos de que hablaste, ¿solo lo pueden aplicarlo el personal de salud? No, es algo que puede ser aplicado no solo por profesionales, no solo por profesionales de la salud, sino que puede ser aplicado por cualquier persona, no necesariamente psicólogo, trabajador social, psiquiatra, médico. También podemos hablar de personal de equipos de cuerpos de policía, bomberos, incluso líderes comunitarios que de repente tengan una función de gestión en ese sentido de su comunidad y puedan prepararse para manejar atención de casos precisos. Cualquier individuo, porque por el hecho de ser una respuesta humana, puede capacitarse para los primeros auxilios psicológicos. La capacidad de escucha es algo natural en el ser humano, esa capacidad de reconocer que hay un otro allí distinto de mí, quizá en el reino animal no sea algo que se haya podido conformar, pero en el ser humano, esta condición de poder reconocer que hay un otro que siente, que hay un otro que vive y de tener la capacidad de pensar y de alguna forma conectar con ese sentir del otro, es lo que nos hace a todos y todas capaces de poder formarnos en esta técnica que, como bien lo indicaba en mi presentación, es una respuesta humana, solo que bajo ciertos parámetros. Entonces, cualquier persona que pueda recibir esta formación es capaz de aplicarlo. Seguro si existe de repente una persona que tuviese algún tipo de condición de discapacidad o de disociación de la realidad, seguro no es la persona adecuada para poder aprender estas estrategias, no va a poder conectar con ellas. Pero hablando si se trata de profesionales o no, cualquier ciudadano con una condición estable es capaz de aprender los primeros auxilios psicológicos y aplicarlos. Incluso en grupos familiares es común que una persona pueda percibir el estado alterado de otro familiar y conoce estas estrategias, puede aplicarlos sin ser un profesional ni de la salud mental ni de la salud en general. Nueva pregunta, Elizabeth. ¿Algún padre, representante o incluso personal de salud que considere que su hijo requiere de estos primeros auxilios psicológicos? ¿Dónde puede acudir? ¿En qué parte? Ya sé que pusiste una lámina última, pero ¿pudieras repetirlo? Sí, correcto. Voy a compartir por acá, aprovechando para que se tengan también los teléfonos de contacto y si no se apuntaron pueda hacerse. A ver, muchas entidades de salud, como por ejemplo la Cruz Roja, dispone de personal que capaz de brindar primeros auxilios psicológicos. Existe, bueno, la Federación de Psicólogos de Venezuela tiene su propia línea de atención también y además aprovecho para mencionar que la Federación de Psicólogos tiene también un programa para formación de ciudadanos y ciudadanas en primeros auxilios psicológicos. Fundaciones como Psicólogos Sin Fronteras, CESAP, la Sociedad Venezolana de Psiquiatría,
Fundación Humana, Psicodiáspora, son algunos de los ejemplos de instituciones que pueden brindar estos servicios. Ya mencionaba también la Cruz Roja. Seguro algunos tendrán la disponibilidad presencial. Sé que la Cruz Roja, por ejemplo, puede manejar atención presencial en estos momentos, pero seguro el contexto COVID ha adaptado estas modalidades de atención también de manera remota, con los desafíos que esto implica también, porque ciertamente no se trata de, digamos, de una posición en la que se va a poder tener por lo menos ese contacto presencial que puede conectar con esa parte empática, ¿sí? Entonces, bueno, habrá que, con esa parte empática de cuerpo, de conexión física, entonces de ese lenguaje corporal habrá que buscar otros modos de transmitir y seguro existen adaptaciones bajo la modalidad remota, incluso en el caso de poder realizarse vía cámaras web, también es, digamos, esa manera de acercarnos en esa presencia que es necesaria para la calma, producto de los primeros auxilios psicológicos. Entonces, bueno, son como algunos ejemplos de instituciones que puedo recomendar. Muchas gracias, Elizabeth. Doctora Tamara, aquí también tengo varias preguntas. ¿Cuáles son las mejores herramientas para mantener una disciplina en los niños? Para disciplinar a los niños de acuerdo con la disciplina que tengan los padres. La herramienta más importante, como lo mencioné al inicio de mi intervención, es amarlos. Es hacerles saber que ellos por encima de todo los amamos. Cuando yo me guío por eso, es muy poco probable que yo vaya a hacer algo que no esté hecho por el bien de los niños. No es solamente disciplinar, es darle sentido, darle estructura a la vida de este niño que necesita de alguna manera, cuando es pequeño sobre todo, sentirse seguro en manos de este papá, esta mamá o estas personas que lo están cuidando en ese momento. Respetarlos, no hacerles algo que yo no quiero que él lo haga más adelante. Si yo me dejo guiar, y eso siempre se lo digo a los papás, si yo me dejo guiar por pensar, cuando yo tengo ese recién nacido en manos, yo tengo la gran responsabilidad de formar a un adulto. Muy probablemente yo voy a hacer las cosas bien. No voy a permitirme errar, no voy a permitir equivocarme cuando yo me doy cuenta del tamaño de responsabilidad que yo tengo entre manos. Cuando yo comienzo a improvisar, cuando yo comienzo a dejarme llevar por lo que a mí me hicieron y por lo tanto yo lo voy a volver a repetir, que en la mayoría de las veces se repite el patrón, es donde yo puedo tener un mayor margen de error. Pero si yo me guío por el amor y por esa gran responsabilidad que yo tengo entre manos, es muy probable que las cosas salgan bien. Muy bien, muchas gracias. Tamara, por aquí hay una pregunta que yo creo que la hace una adolescente también. Dice ella, si consigo a mi hermanito de 12 años tomando cerveza o fumándose los cigarros de mi papá, ¿qué debo hacer? Sí, quien tiene que hacerse cargo de esta situación son papá y mamá. No quiere decir que los hermanos no puedan hacer un papel importante, sobre todo cuando tienen relaciones cercanas con sus hermanos menores o a veces también mayores, que puedan hablar del tema, pero quien realmente deben estar a cargo son las personas de autoridad en casa, en la vida de este adolescente, que son papá y mamá. Así que lo que aconsejaría es hablar con papá y mamá, no con el tono de chisme, porque a veces eso es lo que a ellos les cuesta, es que voy a sentir que traicioné a mi hermano porque soy a mi papá y mamá. No, piensa que lo estás haciendo por el bien de él, para que se le oriente, para que se le indique si lo que está haciendo estuvo bien o no estuvo bien. Pero son papá y mamá los que tienen que estar a cargo definitivamente. Y esta es seguro que es una mamá que está muy angustiada porque ella dice, ella se confiesa como muy gritona. Sí. Y cada vez que consigue a su hija con un problema le grita y la niña se pone los dedos en los oídos y sale corriendo. ¿Qué le recomendarías tú a esta mamá? Sí,
Es un caso muy clásico. Entonces después la mamá sale a regañarla porque le pareció una falta de respeto que la niña se tapara los oídos y la dejara ella sola. Es una cadena de estrés, de bravura. Lo que yo recomiendo es, fíjate, si eres mamá, se supone que tienes cierta edad, no puedes seguir diciendo a estas alturas de la vida, es bueno, tú eres así. Bueno, tienes la vida por delante para aprender a ser una mejor versión de ti misma. Si tú sabes que no está bien gritar, si tú sabes que a esa personita que es tu hija no le gusta, no se siente bien ni a gusto contigo cuando estás gritando, porque no haces un esfuerzo por modular tu voz y tratar de hablar en una voz firme, pero sin gritar. Hay un ejercicio muy sencillo que yo le enseño a veces a las mamás y a los papás. Pónganse la mano en el pecho y cuando ustedes están hablando, inclusive hablando firme, yo estoy diciendo tal cosa, tú vas a sentir vibraciones en el pecho. Pero cuando empiezas a gritar, ¡ah!, ya no sientes esas vibraciones. Eso puede ser un medidor de hasta dónde yo puedo hablar de una manera firme y cuando ya yo estoy gritando y ahí me pasé, no lo puedo hacer. Aunque estés durante días haciéndolo, hablando con tus hijos de esa manera, es una forma de autoeducarte a tratar de hacer las cosas bien. Pero no esperes que alguien te diga cómo vas a dejar de gritar. Eso lo tienes que querer hacer tú y comenzar a hacerlo tú. En la vida uno aprende, no es en la universidad, en la escuela. Yo tengo que crecer aprendiendo a ser una mejor versión de mí mismo. Y no que se me pasó la vida y yo sigo siendo igual como cuando tenía 20 años. Aquí hay un joven que hace dos preguntas. Digo yo que es un joven. Dice él, ¿hay alguna manera que como familia podemos evitar molestarnos cuando nos toca quedarnos encerrados en casa? Y de seguida otra. Hay veces que quisiera quedarme solo en mi cuarto, pero mi mamá insiste que todos compartamos la sala. ¿Qué le recomendamos a este joven? Sí. Respondiendo a la primera, ¿cómo evitar molestarme? Es lógico, pues esto no es solamente una situación que está afectando a los niños, a los adolescentes, nos está afectando a todos. Pero por supuesto, yo que soy de adulto, quizá tengo la mayor responsabilidad de cuidarme para poderlos cuidar a ellos. Si yo controlo esa angustia, esa bravura, esa frustración que me produce estar encerrado, busco las maneras de no sentirme así, como haciendo cosas que me gustan, a lo mejor aprendo a meditar, a lo mejor salgo a caminar, a lo mejor pido un time out, un rato solo para que tengo que estar sola, yo encerrada en mi cuarto escuchando música o leyendo algo para poder estar bien. Esas son cosas que yo tengo que aprender a practicar para poder transmitírselo a todo el mundo. Porque si yo, que soy el adulto a cargo, estoy alterado, todo el mundo va a estar alterado a mi alrededor. Entonces sí es conveniente buscar espacios donde uno puede estar consigo mismo, y por eso se recomienda tanto meditar, para de alguna forma lograr conseguir paz dentro de uno mismo. Y cuando yo hablé de las rutinas, la segunda respuesta, que se deben hacer en casa, cuando dije que podían haber actividades estructuradas y otras libres, es porque cada uno necesita tener su espacio, sobre todo cuando estamos hablando del adolescente. Está bien tener una hora familiar, está bien al final del día sentarnos todos y a lo mejor ver una serie juntos o comentar algo juntos, pero ellos necesitan tener su espacio, ellos necesitan estar mirando el techo, están pensando en algo o pensar en nada, pero ellos lo necesitan tanto como nosotros. No podemos tenerlos atosigados todo el día de actividades. Se molestan, se cierran y no van a querer participar. Hay que respetarles su espacio y hay que dejarlos también a ellos tener su tiempo para ellos, para distraerse ellos y para contactar ellos a quien ellos quieran contactar en ese momento, simplemente estar solos. Hay que dejarlos hacer. Tamara, ¿qué valor le das tú para esas reuniones en familia, el momento de la comida, la presencia en la mesa? ¿Qué valor le das tú a eso? Bueno, y usted lo sabe mejor que yo, doctor Velázquez, como pediatra, nosotros pensamos y lo profesamos así, el momento de la comida
es el momento de mayor socialización que tiene la familia. Necesitamos tener por lo menos una comida al día, todos sentados con los pies bajo la mesa y compartiendo. No existe en la familia un momento donde uno diga, llegaron papá y mamá o llegó mamá del trabajo, vamos a sentarnos a conversar. Eso se hace mientras comemos. Nos ponemos al día, qué pasó, qué no pasó, me molesté, cómo lo resolví, qué hicieron los niños. Y ahí es donde ellos aprenden desde muy temprana edad a hablar. Es el momento más importante para ellos saber cómo se socializa, cómo se aprende a comunicarse. Y más adelante, donde se ventilan todas esas cosas que hemos vivido durante el día. Importantísimo, no renunciable, ese momento de comer en familia. Es muy triste cuando acostumbran al niño de temprana edad a comer frente a una tablet, viendo su programa favorito o viendo YouTube, y piensan los padres que, bueno, eso es ahorita porque está pequeño, tiene 3 años, tiene 4 años de edad. Pero como dije anteriormente, yo tengo que pensar en el adulto, en ese adulto que yo estoy formando. Si yo hago eso con mi niño a los 3 o 4 años, es un hábito que estoy estableciendo. Que no me extrañe cuando llegue de adolescente de clase y se sirva y se vaya a su cuarto frente a una pantalla a comer. Porque si yo se lo enseñé. Muy bien. Muchas gracias, Tamara. De nada. Bueno, la verdad es que estamos llegando ya al final de esta sesión y yo tenía aquí en mayúsculas 2 palabras que son duelo y migración. Entonces, le voy a pedir a ustedes para concluir sus conclusiones acerca de su conferencia y si pueden decirnos algo, cómo repercute el duelo y la migración en la salud mental de los adolescentes, tanto los que se van o los que se pueden quedar por alguna razón que los padres o los abuelos se fueron. Vamos a empezar con el doctor Abel. Aprovecho para agradecer, doctor Jesús, y a todos la invitación a participar de este espacio. Realmente creo que ha sido un espacio valioso y nutritivo, y en ese sentido, pues, estoy muy agradecido. Por otro lado, bueno, duelo y migración, yo creo que son 2 palabras que van a caracterizar a nuestra sociedad durante los próximos 20 o 30 años. Y lo digo porque Venezuela tiene y viene de una historia de ser un país de acogida, pero al día de hoy somos un país que presenta el mayor flujo migratorio de la región y que ha sido uno de los flujos más importantes migratorios en el mundo. A la fecha ha migrado, se estima, cerca de 6 millones de venezolanos. Hay números más, números menos, pero en cualquier caso se ha ido una cantidad importante de nuestra población. En SECOAP hemos venido monitoreando este tema y hablamos de que al menos 830,000 niños están pasando por esta situación, y frente a una situación que lamentablemente no goza de una respuesta coordinada y que va a dejar efectos en nuestra sociedad. Bien sabemos que además esta es una migración forzada. Los padres no es que se fueron porque se pelearon con el Ávila o con el puente sobre el lago, sino que tienen la imperiosa necesidad de proveer para sus hijos e hijas, y esto, bueno, tiene un impacto muy importante. Yo creo que debemos realizar todos los esfuerzos que esté a nuestro alcance para poder acompañar a los niños y sus familias a lidiar con el duelo que produce la migración, a tratar de mitigar sus efectos. Cuando nosotros decimos más de 830,000 niños, estamos hablando de 25,000 salones de clase. Estamos hablando de una población que es más que la población de La Guaira y de Cojedes combinada. Estamos hablando de un problema que pudiera afectar cerca del 10% de la población de niños y adolescentes en Venezuela, lo cual lo vuelve un problema de salud pública. En ese sentido, además destacar, como lo decía, que menos del 4% recibe algún tipo de apoyo o soporte. Entonces nosotros tenemos en nuestros distintos espacios de acción que transformar
el apoyo a los niños y adolescentes afectados por la migración de sus padres en un elemento prioritario. Pareciera que la migración se ha desacelerado producto de la pandemia, pero las causas que han dado lugar a que ésta se produzca siguen vigentes y al día de hoy las familias siguen migrando, solamente que en condiciones de mayor vulnerabilidad. Entonces tenemos que sensibilizarnos, puesto que un niño que crece sin el soporte familiar adecuado, sin el apoyo necesario, pues por supuesto que ve comprometidas las posibilidades de su desarrollo y por tanto creo que este es un tema central para poder leer el país que tenemos hoy, pero también para poder entender el país que tendremos en los próximos 20 y 30 años, puesto que estos niños que hoy pierden el contacto con sus padres son los padres del día de mañana. Y por supuesto, tenemos que cuidar que los avances que hemos podido hacer en materia de sensibilización en torno a la crianza, de problematizar la violencia en estos entornos, no sufran de retrocesos pronunciados y podamos nosotros como sociedad, pues más bien sanar nuestras heridas y poder continuar hacia adelante. Bueno, esta sería mi conclusión y nuevamente expresar mi agradecimiento por el espacio y a las compañeras que han estado también en el panel. Muchas gracias, Abel. La doctora Elizabeth. Gracias, doctor Velázquez. Bien, cuando se habla de migración y duelo, seguro hablamos de términos que hay que diferenciar en consonancia también con el discurso de nuestro colega Abel, que no se trata de una experiencia de trastorno o de alguna alteración de la salud mental. Son experiencias, en este caso, el proceso migratorio como un elemento circunstancial ya descrito, que genera una serie de cambios, una serie de pérdidas, y estas se traducen como duelo. Y hay que entender el duelo también como un proceso que es natural del ser humano ante las pérdidas vividas, de cualquier índole, no solamente de algún ser familiar por alguna muerte, sino también cuando son desprendidos de esas rutinas o de esos recursos a los que tenían acceso en otro momento. Y puede ocurrir en la niñez cuando se habla incluso del cambio de una escuela a otra. Lo vemos claramente. Imaginémonos ahora que no solamente hay el cambio del entorno escolar, sino de todo o la mayor parte de los elementos que la rodean. Entonces, ¿dónde viene la importancia del acompañamiento? Muchas veces estos procesos migratorios y estos procesos de duelo pueden tornarse en una crisis cuando el individuo no dispone de los recursos personales para poder afrontarlos. Y entonces no deviene la resolución adaptativa del duelo, sino que no existe ese estancamiento. Por ende, es necesario, y aquí conecto con la importancia de estas estrategias para brindar primeros auxilios psicológicos e intervención en crisis de primera instancia, para lograr prevenir la evolución a algo mayor. Es indispensable conectar en este momento al grupo familiar entero con esas estrategias de resiliencia que permitan reconocer los cambios y poder disponer de sus recursos personales para poder hacer frente a estos cambios. Creo que eso nos permitiría prevenir que estas situaciones evolucionasen a en ese sentido, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad o en general del estado de ánimo producto de estos cambios que no pudieron ser correctamente afrontados. La importancia en este sentido de brindar esa respuesta como humanos y adicionalmente, cómo promover en cada espacio y en mayor medida que además no solamente las comunidades, sino que los estados reconozcan esta necesidad para poder promover el desarrollo de estos espacios de formación, así como tenemos y se dispone de un sistema de salud, así como se dispone de un sistema legal, disponer o incluir estos elementos en cuanto a salud mental, no solo como un servicio, sino además como un espacio de formación para que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de empoderarse en este rol. Esa sería mi conclusión y agradezco enteramente al doctor Velázquez por la invitación a este espacio, así como a mis colegas por compartir tan valiosa información. Muchas gracias, Elizabeth. La doctora Tamara. Duelo y migración en el contexto venezolano, lamentablemente yo no lo veo como un buen pronóstico para generaciones futuras. Hay algo que nosotros todos sabemos, que es el famoso estrés tóxico,
que es ese estrés crónico al que está sometido un niño, sobre todo en nuestro contexto, de tantas incertidumbres, tantas calamidades que vive el día a día nuestros niños. No solamente el sentirse desamparado, el sentirse solo cuando se supone que nuestros niños y adolescentes deberían estar cuidados por su familia. Eso sí le va a dejar una huella, y no lo digo yo, eso epigenéticamente se determina. Puede cambiar la evolución de la vida de una persona, así como lo puede hacer positivamente, también lo hace negativamente. Podemos tener una generación, siguiendo lo que dijo Abel al inicio, no una, sino dos generaciones de infancias comprometidas. Mayor deserción escolar, mayor trastorno psiquiátrico y psicológico, mayor delincuencia. Todo lo que ustedes puedan ver en un panorama negativo es lo que nosotros nos espera si no se toman medidas. No basta el acompañamiento, aunque es muy útil, los primeros auxilios son útiles, pero se necesitan de políticas de Estado que puedan paliar esta situación en la que está inmersa nuestra juventud y nuestra infancia. De lo contrario, es bueno lo que se está haciendo, es beneficioso lo que se está tratando de ayudar, sobre todo a través de las ONG, pero no va a ser suficiente. Lamentablemente esa es nuestra realidad. Muchas gracias, Tamara. Gracias por su invitación. Bien, al presentar esta teleclínica hemos querido llamar la atención a médicos, pediatras, estudiantes de medicina, a la población en general, sobre las gravísimas condiciones en que se encuentra nuestra población infantil en cuanto a su salud mental debido al impacto de la pandemia. Por ello es necesario trabajar sobre medidas que favorezcan la integración social de niños y adolescentes con el uso de las tecnologías virtuales para mantener la comunicación con otros miembros de la familia y esa interacción familiar que lo han expresado ustedes. En ese sentido, las redes de soporte que existen cumplen con una inmensa labor que requiere el apoyo de las comunidades y de los organismos oficiales. Lamentablemente, muchas de estas organizaciones se ven constreñidas por la persecución de los mismos organismos oficiales. Hemos querido también recordar las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre las medidas de aislamiento físico, lavado de manos con agua y jabón, uso de mascarilla para disminuir el contagio de la COVID-19. Hemos también querido informar que este programa se realiza gracias a la alianza del programa SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela con el proyecto ECO, Universidad de Nuevo México, Albuquerque, Estados Unidos, bajo la coordinación general del profesor Dr. Héctor Arreyedera. Finalmente, nuestro agradecimiento a todos los que se conectaron y los que podrán ver en diferido este programa, a los miembros del equipo de SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Central que hicieron posible lo que debía hacerse para cubrir las exigencias de la transmisión, en especial a los ingenieros que la condujeron, profesor ingeniero Luis Fernández e ingeniero Jesús González. A todos los profesores que han intervenido en la presente sesión, doctora Abel Saraiva, doctora Tamara Salmén y la doctora Elizabeth González. Igualmente a la doctora Judith Barroso y muy especialmente a las organizaciones y sus directivos que mediaron en su participación en esta sesión. SECODAP, Save Children y Sociedad Venezolana de Pediatría y Pediatría. Igualmente a los integrantes habituales del programa Ecopediatría, Jacqueline Pambini, Johnny Marante, Dalmacia Noguera, Elizabeth Montoya, María Esperanza Velázquez, Belén Arteaga, Juan Félix García, Jenny Planchetti y Gabriel Zambrano. Y antes de dar la palabra al doctor Héctor Arreyedera para que despida la sesión, quiero invitarlo a nuestra próxima sesión a realizarse por esta misma vía, que será el 4 de junio del 2021, cuando estaremos tratando otro tema de gran interés. Saludos cordiales y dejo en el uso de la palabra al doctor Héctor Arreyedera, director de la Coordinación de Tecnología de Información y Comunicación de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela y director del programa SOS Telemedicina para Venezuela. Adelante, Héctor.
Bueno, buenos días y muchísimas gracias a la doctora Elizabeth González, a la doctora Tamara Saimén, al doctor Abel Saraiva y bueno, ya por compartir esas luces que nos dan en medio de esta realidad que estamos viviendo. Que estamos viviendo particularmente en Venezuela, pero que se vive también en América Latina. Y digo particularmente en Venezuela porque tenemos un sistema de salud muy fragmentado, muy deteriorado. Y si están nuestros hospitales y nuestros centros de atención primaria muy golpeados, particularmente las instituciones de salud mental son quizás una de las más afectadas, como siempre, en esta crisis y normalmente, porque hemos tenido instituciones aquí en Venezuela que han sido emblemáticas, pero que hoy en día lamentablemente de ellas queda solamente el recuerdo. Hemos tenido excelentes docentes, formadores de profesionales en el área de la salud mental, que lamentablemente no se encuentran hoy. Y difícilmente una persona puede encontrar un profesional de salud mental para poder, digamos, ser atendido ante esta realidad que se suma a las muchas que tenemos nosotros. O sea, cómo conseguir un apoyo para ver cómo uno atiende a los hijos o atiende a los nietos o atiende en esta realidad. Ayer mismo teníamos una compañera de aquí de la Universidad Central de Venezuela que estaba buscando desesperadamente un apoyo donde una persona que no tiene recursos económicos, una persona que tiene una hija en situación muy, digamos, muy crítica, y a dónde dirigirla. Uno piensa en el Peñón, en Lidis, en el hospital universitario, a dónde enviarla para que puedan tener esa atención. Y ojalá todas estas presentaciones, estas disertaciones que van a estar compartidas en YouTube, puedan darle luces a los médicos de atención primaria, a los profesionales de la salud, pero particularmente a todos esos padres que hoy en día están viviendo esta realidad con sus hijos. La Universidad Central de Venezuela seguirá abierta también por estas redes públicas, por estos canales digamos, tecnológicos, para darles espacio a organizaciones como SECODAP, a Save the Children, a la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, para que encuentren un canal más, una ventana más, donde compartir ese conocimiento que hoy en día se constituye en algo muy crítico. Muchísimas gracias, profesores. Muchísimas gracias, doctores. Al doctor Jesús Velázquez por su excelente, digamos, organización y por ser este anfitrión de lujo que tenemos en la Universidad Central de Venezuela. Muchísimas gracias.